Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien ustedes y sus familias, que estén cumpliendo con el aislamiento social obligatorio, que es la única forma que tenemos de poder resguardarnos de este virus nuevo que no solamente acecha a la Argentina, sino todo el mundo. Y la única protección que tenemos es lamentablemente estar distanciados de otras personas. Es un momento duro, ya estamos todos cansados de la cuarentena, de estar encerrados, pero es lo único que nos queda en estos momentos para poder protegernos. No existe vacuna que nos pueda ayudar a poder salir a la calle, o sea que la única forma que tenemos de protegernos es estar lamentablemente aislados. Vamos a seguir avanzando porque como vienen las cosas no se sabe cuándo vamos a poder estar en clase presencial. Hay que ver si en algún momento del año se puede o no. Por lo que se está diciendo aparentemente no, pero ustedes tienen que seguir avanzando y tienen que aprobar las materias como si estuviéramos de manera presencial. Vamos a retomar un poquito lo que fue la última clase que yo les había dado, Constitución. ¿Qué habíamos dicho? Habíamos empezado con Constitución Nacional. Es esta, ¿sí? Habíamos dicho, yo les había preguntado y ustedes tenían que averiguar, en función al texto que les había dado, que me contaran qué era la Constitución. Vamos a refrescar un poquito todos esos conceptos para poder seguir avanzando. ¿Qué es la Constitución? ¿Qué es esto? Esto es la ley suprema del Estado. ¿Por qué decimos que es la ley suprema del Estado? Porque es la ley que está por encima del resto de las leyes. Digamos que es como la ley madre. El resto de las leyes se tienen que desprender de lo que diga esta Constitución. No puede surgir una ley nacional, por ejemplo, que vaya en contra de los principios que esta marca. ¿Sí? Cuando hablamos de declaraciones, no puede haber una ley que vaya en contra del espíritu de esta Constitución. Por eso decimos que es la ley suprema del Estado. Es la ley madre. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un ordenamiento jurídico. ¿Qué es este ordenamiento jurídico? Yo les voy a dar esta clase virtual y les voy a dar una actividad que van a tener que tener en cuenta este video para armar un gráfico ustedes en función a lo que les voy a contar. Dijimos que la Constitución se había sancionado en 1853, ¿sí? Yo les había preguntado también cuáles habían sido las otras reformas que había sufrido la Constitución. Nos vamos a basar ahora en la última reforma, que fue en 1994. Quiere decir que desde 1994 nosotros nos vamos a regir como Estado por esta ley, que es la ley madre, es la ley suprema del Estado. ¿Qué pasó? En 1994, al sancionarse la nueva Constitución, se van a incorporar al texto constitucional todos aquellos tratados internacionales que hablarán sobre derechos humanos. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos va a decir la Constitución? En el artículo 75, inciso 22. Les voy a leer este pedacito para que puedan entender y puedan armar después el gráfico que van a tener que hacer en función de esto. El artículo 75, inciso 22, nos van a decir: aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede que van a tener jerarquía constitucional a las leyes. Y van a empezar a enumerar un montón de tratados internacionales que van a hablar sobre derechos humanos. Les voy a nombrar 2 o 3, después ustedes van a tener que leer este artículo, que el que no tenga la Constitución la puede googlear y les va a aparecer. Y por ejemplo nos nombra la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los van a encontrar en el artículo 75, inciso 22. Todos estos incisos dentro del artículo 75 nos van a contar todos los tratados internacionales que hablan sobre derechos humanos. ¿Y qué es lo que nos dice el encabezado? Es que estos incisos, dentro del artículo, van a tener jerarquía superior a las leyes. Es decir,
que estos tratados internacionales que se incorporan en el 94 al texto constitucional y la Constitución Nacional van a tener la misma jerarquía. ¿Qué significa jerarquía? Que van a estar al mismo nivel, ¿sí? Van a ser nuestra ley suprema, la Constitución y todos aquellos tratados internacionales que hablen sobre derechos humanos. Recordemos que esta Constitución fue reformada en el 94. Del 94 al 2020, que estamos, esos años que pasaron fueron incorporándose nuevos tratados internacionales que hablan sobre los derechos humanos. Quiere decir que los que figuran acá, más todos los que se fueron sancionando, van a tener jerarquía superior a las leyes y que van a ser nuestra ley suprema. Vamos hasta ahí. Cualquier duda, cuando miren el video y no lo entiendan, me lo mandan, me lo preguntan y yo les voy a ir contestando. Entonces, ustedes lo que van a tener que hacer es una pirámide jurídica. Yo les muestro cómo lo van a organizar. Esto es una pirámide jurídica. Dentro de esta pirámide, ustedes van a tener que, en función al video, ir acomodando, ¿sí? Como si fueran peldaños de una escalera. Van a tener que ir acomodando esta jerarquía. Ejemplo, les doy el primero. Dijimos que la ley suprema del Estado va a estar por encima de las otras leyes. Entonces, acá arriba, ustedes van a tener que poner Constitución Nacional y tratados internacionales que hablen sobre derechos humanos. ¿Sí? Ahora bien, vamos a seguir acomodando esta organización de leyes. En la cúspide, Constitución Nacional, tratados internacionales sobre derechos humanos. ¿Qué pasa? Esa es la ley suprema, pero tenemos un montón de otras leyes. Debajo, ¿sí? En el próximo escalón de esta escalerita, se van a incorporar también otros tratados internacionales. No solamente hay tratados internacionales que son tratados firmados entre distintos estados, valga la redundancia, tratados internacionales. Son tratados firmados entre distintas potencias, entre distintos países del mundo. Entonces, no solamente vamos a tener tratados internacionales que hablen sobre derechos humanos, vamos a tener otros tratados internacionales. Ejemplo, si nos centramos en lo que es nuestro territorio, lo que vamos a hablar son, por ejemplo, de tratados que hablen sobre la parte económica, por ejemplo. El tratado que podemos poner como ejemplo es el Mercosur, ¿sí? El Mercosur es el Mercado Común del Sur. Es un tratado internacional económico firmado entre Argentina y estados de nuestra región. ¿Se entiende? Entonces ese va a tener menos jerarquía que la Constitución Nacional. Pero ese tratado no puede tener alguna cláusula que vaya en contra de nuestra Constitución Nacional o que vaya en contra de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Entonces, ese va a ser otro de los escalones que va a tener nuestra pirámide jurídica. Debajo vamos a tener también las leyes nacionales. ¿Qué son las leyes nacionales? Van a ser las leyes que se sancionen dentro del Congreso de la Nación. Vamos a ver más adelante cómo está organizado nuestro sistema legislativo, nuestro poder legislativo, que vamos a ver cómo se organiza una ley que va a entrar por una cámara, va a ser debatido, va a entrar por otra cámara, va a tener que debatirse y va a tener que ser sancionada. Esa ley nacional va a tener jerarquía inferior a la Constitución y a los tratados internacionales. ¿Vamos hasta ahí? Debajo de ese escaloncito vamos a encontrar los decretos firmados por el Ejecutivo. ¿Sí? Más adelante también vamos a meternos puntualmente con qué es un decreto. Pero rápidamente, para meternos en tema, un decreto es una potestad que tiene el presidente de la nación, ¿sí? A nivel nacional, el presidente de la nación, para que no pase por el Congreso. Ejemplo, con esto de la pandemia, el presidente ha firmado un decreto de necesidad y urgencia
Por ejemplo, firmado, que salió publicado en el Boletín Oficial hace unos minutos, en el cual el presidente lo que va a decirnos es que está prohibido, lo que está es prohibido las reuniones sociales. ¿Qué significa estar prohibido? Yo no puedo decir, bueno, nos juntamos el viernes a hacer un asado en la casa de Pedrito, ¿sí? Vamos a hacer un asado con todos los chicos de quinto, nos vamos a juntar y vamos a ir a comer un asado. Eso está prohibido. ¿Qué es lo que tiene, cuál es la diferencia entre un decreto y una ley? Que el decreto lo que hace es darle rapidez de acción. Alberto Fernández, como presidente de la Nación, tiene la potestad de firmar ese decreto. Y al firmar ese decreto, lo que se hace automáticamente es entrar en vigencia. Cosa que, si Alberto Fernández lo manda al Poder Legislativo, es decir, que se debata y que salga como ley nacional, puede llegar a tardar semanas, meses y hasta años en surgir una ley en la cual se avale lo que pide el presidente. Entonces, como esto dentro de la pandemia necesitamos una rapidez de acción, el presidente firmó un decreto de necesidad y urgencia. ¿Sí? Los que pueden firmar decretos son los 3 niveles del Poder Ejecutivo. A nivel nacional, que sería el presidente, a nivel provincial, que son los gobernadores, y a nivel municipal, que son los intendentes. Esos 3 tienen la potestad de firmar decretos y van a estar debajo, ¿sí?, de las leyes nacionales sancionadas por el Congreso Nacional. Ahora bien, vamos acomodando, ¿se va entendiendo lo que voy explicando? ¿Sí? Esto ustedes tienen que tenerlo presente para poder armar ustedes la pirámide. Ustedes van a tener que acomodar todo lo que estoy diciendo dentro de esta pirámide, ¿sí? Lo único que les digo, Constitución Nacional y tratados internacionales sobre derechos humanos. Eso lo vamos a tener en la cúspide, en la punta de nuestra pirámide. Ahora bien, debajo de los decretos vamos a tener constituciones provinciales. ¿Qué me dice el artículo 5 de la Constitución? ¿Sí? ¿Qué me dice? El artículo 5 de la Constitución. Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios y declaraciones de esta Constitución Nacional. Quiere decir que cada provincia, ¿sí?, de la República Argentina va a dictar su propia constitución provincial. Esta constitución provincial tiene que tener en base los principios de la Constitución Nacional. Una constitución provincial no puede poner en alguno de sus artículos algo que vaya en contra de lo que diga la Constitución Nacional. ¿Se entiende? Entonces, vamos a tener las constituciones provinciales, ¿sí? Como también a nivel nacional tenemos la Constitución Nacional y leyes nacionales que sanciona el Congreso de la Nación, con respecto a las provincias, cada una va a dictar su propia constitución y va a necesitar de leyes provinciales, ¿sí?, que regulen lo que dice la constitución de cada provincia. Vamos hasta ahí, dijimos hasta ahora, retomamos. Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos, los otros tratados internacionales, que por ejemplo puede ser uno, el Mercosur. Después vamos a tener las leyes nacionales sancionadas por el Congreso de la Nación, formado por Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Vamos a tener los decretos firmados por el Ejecutivo. Vamos a tener las constituciones provinciales, que cada provincia tiene la potestad de sancionar, y vamos a tener esas leyes provinciales que le van a dar ejercicio a esa constitución provincial. Como último escalón, ¿sí?, vamos a tener a los municipios. Los municipios no los vamos a conocer los que ellos sancionan, por ejemplo, como leyes. Los municipios van a tener en cada una de su distrito ordenanzas municipales. ¿Qué es una ordenanza municipal? Ejemplo, vieron que algunas paredes o hay carteles también que dicen prohibido pintar esta pared, ordenanza municipal número tal, ¿sí? O hay cartelitos en el césped que dice prohibido pintar el césped y entre paréntesis dice ordenanza municipal número tal.
¿Qué es una ordenanza municipal? Es como si fuera una ley, que en realidad es una ley, pero no para todos, como sería una ley nacional, sino para ese municipio. Cada municipio va a tener sancionado por su consejo deliberantes esas ordenanzas municipales que únicamente se cumplen en ese distrito. Avellaneda va a tener su propio consejo deliberante que va a sancionar sus ordenamientos jurídicos, sus ordenanzas municipales, perdón. Se complica, entre paréntesis, se complica dar clase de esta manera, ¿sí? Porque no es lo mismo que yo esté hablando con ustedes y que vayamos intercambiando a yo hacer un monólogo de una clase. Así que si no se entiende algo, les pido por favor que me lo pregunten. Estoy para contestar todas las preguntas que sean necesarias. Volvemos. Las ordenanzas municipales van a ser sancionadas por este Consejo Deliberantes, ¿sí? Es decir, nuestras ordenanzas municipales del municipio de Avellaneda no van a ser quizás las mismas que el municipio de Lanús o que el municipio de Quilmes. ¿Se entiende? Entonces, eso va a estar en una de las puntitas de nuestra pirámide, de la que van a tener que dibujar ustedes. Y en la base, ¿sí?, de nuestras pirámides vamos a poner al Poder Judicial. ¿De qué manera vamos a poner al Poder Judicial? A través de las sentencias judiciales. ¿Qué son las sentencias judiciales? Van a ser los fallos de los jueces. Esos también están dentro de este ordenamiento jurídico. ¿Se entiende? Van a estar dentro de nuestra pirámide, ¿sí? Los jueces, la manera que tenemos nosotros de saber cuál es su pensamiento es a través de los fallos, es a través de las sentencias ante un hecho que dan estos jueces, ¿sí? Entonces, lo que van a tener que hacer ustedes en función a este breve y recortado, que no sería lo mismo si estuviéramos en clase, sería distinto la manera que tenemos de charlar todos estos temas, pero lo que van a tener que hacer ustedes como tarea es, en función de yo lo que les acabo de explicar, me van a tener que acomodar en esta pirámide, empezando por la cúspide, ¿sí?, la Constitución Nacional, los tratados internacionales sobre derechos humanos. ¿Dónde los ubicarían? Yo se los acabo de explicar. Ustedes van a tener que graficarlo. O sea, les pongo la base. Acá arriba, en la cúspide, la Constitución Nacional y los tratados internacionales que hablen sobre derechos humanos, que les comenté que está en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Eso van a tener que poner acá arriba, ¿sí? Después yo les comenté qué otro ordenamiento jurídico, los tratados internacionales, las leyes nacionales, los decretos del Ejecutivo, las constituciones provinciales, las leyes provinciales y las ordenanzas municipales las van a tener que acomodar acá. Y otro dato, otra pista, en la base de la Constitución vamos a poner sentencias judiciales, que son los fallos de los jueces, ¿sí? Eso es lo que quiero que hagan en esta tarea que van a tener. Presten atención al video, cualquier duda que surja, ¿sí?, me lo preguntan, yo se los voy a volver a explicar, no tengo ningún problema, y la idea es que lo entiendan, ¿sí?, que se entienda este paso. Después, más adelante, vamos a ir viendo cómo se va desarmando todo este cuadrito, esta pirámide, ¿sí? Porque nombramos a tres poderes acá. Nombramos leyes que son sancionadas por el Poder Legislativo y nombramos ordenanzas municipales que son también sancionadas por el Poder Legislativo de los municipios. Nombramos decretos que son del Poder Ejecutivo y nombramos sentencias judiciales que son del Poder Judicial, ¿sí? Son los tres poderes de la nación. Esto lo vamos a desarmar en las clases subsiguientes. La idea es que ustedes tengan, en función de este video, más o menos en claro cómo se divide el ordenamiento jurídico dentro de la República Argentina, ¿sí? Cualquier duda, vuelvo a repetir, me lo preguntan. Estoy para ayudarlos, para acompañarlos en este momento de educación a distancia.
vuelvo a repetir, es lo que nos tocó al mundo. No pensemos que es solamente a nosotros. El mundo está así. ¿Sí? Entonces, sigamos cuidándonos, no salgamos a la calle si no es necesario. Cuidarnos nosotros es cuidar a nuestro grupo familiar, ¿sí? Es cuidar a mamá, a papá, abuelos, que son las personas que pueden llegar a estar más complicadas con esta enfermedad. No nos creamos inmunes, los que, entre comillas, hablo por mí, somos un poco más jóvenes, ustedes mucho más, ¿sí? Tienen toda la vida por delante, así que es preferible estar guardados hasta que todo esto pase, guardados hasta que venga una vacuna y que podamos encontrarnos con nuestros seres queridos en algún momento. Les mando un fuerte abrazo, sigamos trabajando, tenemos que pasar este momento y estoy para lo que necesiten. Cualquier duda que no se entendió del video, me lo preguntan, estoy para ayudarlos, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo a la distancia y espero que sigan estando todos bien, igual que su familia. Yo ahora en el grupito les voy a poner para cuándo es la entrega de esta tarea, ¿sí? Recordando, lo que tienen que hacer ustedes es completarme en función a lo que yo les conté, acomodarlos acá en la pirámide jurídica. Un ejemplo, Constitución Nacional y tratados internacionales sobre derechos humanos. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Sí? ¿Se ve? Como yo les puse acá, van a tener que completar cada una de estas líneas, donde acomodan, ¿sí?, a las leyes nacionales, a los decretos, a las ordenanzas municipales, las sentencias judiciales, las constituciones provinciales y las leyes provinciales. ¿Cómo las acomodan dentro de esta pirámide? El ejemplo es Constitución Nacional y tratados internacionales sobre derechos humanos. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Cualquier duda me consultan. Les mando un fuerte abrazo y que estén todos bien.